era mejor que estar en el orfanato. Entonces me quedaba ahí una duda, y la llevaba a otra y a otra. Si cuando van a consulta familiar y un padre que no sabe qué hacer porque su hijo le dijo que es gay, o sea, también se le recomienda que hable de Dios con su hijo, o sea, más allá de que pueda analizar que si hay algún problema, trasfondo o de infancia, de sus antepasados y demás. O sea, también si obviamente las personas son creyentes, se les recomienda que se empiece desde esa parte espiritual cuando el hijo les dice eso, tal vez no esté en lo cierto todavía, ¿no? Recién esté queriendo formular qué es lo que realmente es. Bueno, son dos cosas, ¿no? Cuando hablamos de la adopción por parte de parejas homosexuales, la realidad es la que es. O sea, el mundo teórico donde hubiera más niños para adoptar que padres que quieran adoptar, que adopte quien sea, ¿no? La realidad no es así. La realidad es que no hay tantos niños en procesos de adopción y hay muchas parejas que quieren adoptar. Pero en realidad no es cierto, y la verdad es que debería establecerse una serie de criterios que dieran prioridad a ciertos padres. Esto se hace. Y no es una discriminación de una pareja que tienen 30 años, los dos tengan prioridad sobre un criterio que tenemos 51 años ya. No es una discriminación por edad, es un criterio donde intentas, del mismo modo, debería hacerse con parejas heterosexuales o parejas homosexuales, pero ahí, a día de hoy, en términos sociales, sí que se considera discriminación. En realidad no lo es. Pero, ahora mismo, en cualquier legislación que permite adoptar a padres homosexuales, se dijera, bueno, como criterios es estabilidad económica, estabilidad afectiva, edad, heterosexualidad tal y cual, saltarían todas las alarmas. O sea, creo que es importante para un niño tener un padre y una madre. Pero si ese niño va a estar solo y solo le pueden adoptar una pareja homosexual, pues mejor eso que creo que está solo sin padres, esto es evidente, ¿no? Pero no quiere decir que estemos en igualdad de condiciones, esto es importante, ¿no? Y respecto a lo que dices acerca de hablarle de Dios, hay que ser muy prudente con respecto a esto, porque un adolescente que sale del armario, que le dice a sus padres con 14, 15, 16 años, que quizá no sabe si es gay o que le gustan los chicos o que le gustan las chicas en caso de una mujer, no tiene todavía una madurez en ningún aspecto de su vida, tampoco en el religioso. Es decir, creo que lo primero, ¿no? Y por eso estamos bien hechos, lo primero es abordar lo humano, ¿no? Luego el niño también se puede plantear en todas sus dimensiones qué significa eso con respecto a su vida de fe. Y si es coherente o no es coherente. Pero no tiene que ser el primer punto, porque generalmente el abordaje lo que suele generar, o lo que intenta generar es una sensación de culpa. El niño se siente culpable porque en el plan original de Dios había hombre y mujer rastreo, con lo que tú estás haciendo va en contra del plan de Dios. Entonces el niño se siente fatal, porque él no puede evitar sentir lo que siente, porque no es libre. Entonces, abordar la homosexualidad desde un abordaje que genere culpa, que le diga lo que haces es malo, no suele ayudar a la persona, además le rebota, le distancia de Dios, porque son si Dios no quisiera lo que Dios era. Y es al contrario. Dios ama lo que eres, quizás no lo que estás haciendo, ¿no? Hay un debate muy amplio en la Iglesia sobre este asunto, ¿no? Y bueno, pues sabemos que la Iglesia no condena la condición homosexual. Lo que condena son los actos homosexuales, pero no la condición homosexual, porque no hay libertad en ella. Pues no se puede condenar eso. Lo que sí que pasa es que una persona que tiene tendencia homosexual sabe que esto, ¿no? La unión de pareja está llamada al matrimonio, el matrimonio está llamado a la familia y la paternidad, su condición homosexual le priva de esa posibilidad, con lo que no tiene sentido que yo explore eso. Pero así hay un debate muy amplio dentro de la Iglesia acerca de estos temas, ¿no? Pero no creo que el primer abordaje sea este. Los casos que he visto, yo trabajo con este que soy psicólogo católico, me llegan muchas familias de entornos católicos, ¿no? Y muchas de ellas llegan con estos problemas. Y lo que yo veo es que si los padres quieren abordar esto desde la moral, desde la fe, los hijos se rebotan contra la moral, se rebotan contra la fe. O sea, no quiero, dejo de ir a misa, dejo de participar en mis comunidades, dejo de hacer todo, porque me estáis diciendo que yo soy malo. Pues no sería el abordaje. Creo que se tiene que hacer, efectivamente, tiene que plantearse su vida en todos los campos. Pero por orden, quizás este no sería el libro. Bien. ¿Alguna otra cuestión? Por favor.
Primero las damas. Como padres, ¿cómo podemos? Porque ahora existe como un bombardeo. Incluso, por ejemplo, la plataforma de Facebook, que se supone que es una plataforma para ver películas familiares, infantiles, hay un apartado de películas con contenido. ¿Cómo podemos trabajar eso? Porque es un bombardeo por todas partes. Mis hijos, o sea, yo controlo, ya no porque 22 años, 20 años, de mayor la Diana, pero hemos intentado en la medida posible controlar el contenido al que tienen acceso. En algunos casos para que no vean ciertas cosas y en otros muchos casos para verlas juntas. Hay una película que es ¿cómo se llama este? Hasta el infinito y más allá. Buzz Lightyear. Se hicieron una película Buzz Lightyear y resulta que hay unos protagonistas. La coronel de la base donde está casada con otra mujer. Bueno, pues esto Disney ya lo hace mucho. Disney mete ya por todos lados. Tenemos en España también algunas plataformas de estas y tal y cual, donde hace poco hay unos dibujos destinados a niños pues entre 4 y 8 años, donde un león le contaba a su abuela leona que le gustaban los leones y no leonas. Y la abuela decía, pues adelante, qué valiente eres, qué fenomenal. O sea, esto es lo que tú dices, ¿no? O sea, quieren meterle a nuestros hijos a toda costa esto, ¿no? Y luego, en esta misma cadena, que es de Radio Televisión Española, había una psicóloga que tenía un montón de niños de 6 a 8 años ahí delante que les explicaba que podían venir vestidos con faldas, podían venir con el pelo largo, porque les desanimaba todo esto. Los padres tenemos que estar aquí, que estar controlando, supervisando y dialogando mucho de esto con nuestros hijos. Disney, desde hace mucho tiempo, el CEO de Disney es un CEO, ahora lo han cambiado, abiertamente homosexual. Porque ha querido introducir progresivamente en sus películas contenidos de integración y toda esta historia. Esto se nota. Pixar, por ejemplo, no ha querido entrar en el juego, y ha tenido problemas, pero esto es constante. Ya lo tenemos en Netflix, en HBO, en todas estas cosas. Entonces, nosotros tenemos que estar muy al tanto también con contenidos infantiles, porque el objetivo de esta gente es envenenar el corazón de nuestros hijos. Pero precisamente, no hay que estar ahí tampoco con teorías de la conspiración ni estar paranoicos, pero sí hay que estar atentos. Sobre todo, y no tanto para prohibir, ni para, ni para juzgar, sino para, en muchos casos, hacer un debate. Aquí qué te parece, niño, que de repente esto pasa en una serie. Que tengan que meter aquí una pareja de mujeres que tienen un hijo, que no tienen un padre. ¿Qué pasa con ese niño que no tiene un padre? ¿A ti qué te parece, cariño? Y que tu hijo pueda opinar y puedas también educarlo a través de mirarlo. Vamos, tenemos que estar súper atentos. O sea, en nuestra época, en mi época esto no pasaba. Estaba, yo qué sé, Mazinger Z, y ahí no había ninguno, no estaba el equipo A, y no había el coche fantástico, los buenos eran buenos y los malos eran malos. Y ya está. Y ahora esto ya se ha perdido, ¿no? Porque toda la iconografía es terrorífica, ¿no? Pero tenemos que estar muy pendientes de esto, muy pendientes, sin miedo, con propuestas. O sea, cada vez no es esto es muy malo, sino hay cosas mejores y esto lo hace bien. Y esto es un trabajo muy bonito para padres. Yo me quedo inquietud al finalizar ya un poco personalmente porque nos estaba comentando sobre esa construcción de identidad sexual en esas 4 teorías. En las 2 primeras que tienen que ver bastante ya, digamos, con algo que ya tenemos la naturaleza, digamos, construida de la genética y lo antropológico, me parece mencionado. Y cuando nos puso los ejemplos de que el hombre tiene esa capacidad de enfocarse a objetivos, la mujer no, igual y todo, que le vi bastante coherente, pero luego cuando puso el otro ejemplo de la niña que quiere jugar fútbol, el niño que no, y como todavía esas teorías que entran en el ruedo de manera, digamos, que vayan a influenciar de manera considerable, como el aprendizaje o la cognitiva, ¿a qué se puede ver? Si hay esa condición previa de las 2 primeras teorías, ¿por qué ciertos comportamientos como una influencia tan importante que va a marcar ese rol? Se debe a esto, ¿no? Es decir, que cuando analizamos las diferencias entre hombres y mujeres, vemos que las mujeres son más comunicativas en general que los hombres. Pero esa diferencia, si hacemos una estadística,
vamos a ver, decíamos ayer, que responde a una curva de Gauss, ¿no? Hay una distribución normal de la población. La mayor parte de mujeres son algo más comunicativas que los hombres, pero la comunicación no es una condición exclusiva femenina, o la ternura, ¿no? La ternura no es una condición exclusiva femenina, no hay ningún atributo psicológico, comportamental, que sea exclusivo de hombres o de mujeres. Pero es verdad que mi mujer tiende a ser más sensible de lo que yo soy. Sin embargo, esos atributos se distribuyen de manera normal. Podemos encontrar a hombres, ¿no?, que sean más sensibles que muchas mujeres. Y podemos encontrar mujeres a las que les gusta el deporte mucho más que a algunos hombres. Que dentro de lo que es la especie humana y la variabilidad de las personas, pues hay una variabilidad tremenda. Por norma general, las mujeres son más sensibles que los hombres, sí, pero todos conocemos hombres que son sensibles. Por norma general, los hombres tienden a ser más operativos, más de arreglar problemas que las mujeres. Un hombre, cuando tiene un problema, lo intenta arreglar. Una mujer, cuando tiene un problema, necesita hablarlo. Pero todos conocemos mujeres que son súper operativas y hombres que necesitan hablar. Es decir, que no hay ningún atributo exclusivo, hay una gran variabilidad y no hay muchos procesos de aprendizaje. Hay cuestiones puramente genéticas, ¿no? En la teoría de la SEME, la SEME habla del temperamento. El temperamento es una cuestión muy genética en las personas. Y él habla de tres componentes del temperamento, que son la emotividad, dice que hay tres componentes del temperamento: la emotividad, son genéticos, tienen como de serie, el nivel de actividad y la resonancia. Entonces, digamos que hay un continuo, ¿no?, de 0 a 10, donde cada persona se coloca, ¿no? Pues a nivel de emotividad, pues hay gente que es cero emotiva, pues casi rayan con el trastorno del espectro autista. Y hay gente que es hiperemotiva, que ve el telediario, ve como de repente pasa y se pone a llorar, ¿no? Y mi mujer es muy emotiva. Mi mujer se emociona por todo. Mi mujer tendría aquí, tendría un 8 de emotividad. No es una persona altamente sensible, pero es muy sensible. Yo soy un 4. No soy una mega, ¿no?, emocionalmente hablando, pero reacciono. ¿Qué me ha pasado? Que a lo largo de mi vida, por mi profesión como psicólogo y también por aprendizaje de mujer, yo ahora soy un 6. Soy mucho más sensible, he aprendido a hacer cosas. La actividad pues tiene que ver con el hecho de que frente a los problemas nos ponemos en acción. ¿No? Pues imaginaos, estoy esperando el autobús y llego al autobús y el autobús se me escapa. Una persona muy activa empezaría, pues lo que voy a hacer es ir corriendo hasta la siguiente parada, que hay otro autobús que me lleva cerca y voy, o cojo el metro subterráneo y entonces hago esto, o pillo un taxi por lo menos y adelanto al autobús y lo cojo. Y otro que hace el autobús dice, pues me quedo a esperar el siguiente. Llega el fin de semana y una persona con una actividad muy alto, bueno, pues el viernes se queda con Jesús y luego voy a cenar con Paquito, el sábado por la mañana voy a jugar al fútbol sala, luego tengo un partido de ping-pong, voy a casa de mi abuela, doy un beso corriendo, voy corriendo a comer a casa de mi tío, y luego el que tiene cero dice, pues a ver qué pasa este fin de semana. No tiene que hacer planes, pues sale, luego igual hace muchas cosas, pero él no tiene necesidad de hacer cosas. Y a nivel de resonancia están las personas primarias, ¿no?, y las personas secundarias. ¿No? Las primarias son las que les pasa algo, lo que sea, lo viven con más o menos emotividad, pero se les pasa rápido, ¿no? Me ha dejado la novia, me he tirado 2 días fatal, llorando porque soy muy emotivo y tal y cual, pero al tercer día digo, bueno, pues ya está, si no me quiere, ¿qué le vamos a hacer? Hay más flores en el campo, se acabó esto. Y el que es secundario, la ha dejado la novia hace 3 años y sigue pensando, ¿por qué me habrá dejado? Es que no lo entiendo. Es que hay que ver porque me dijo que me quería el viernes y me dejó el domingo. Y si digo que han pasado 3 años ya, pasa, ¿no? De repente una persona primaria, pues llega a su amigo, no le saluda a otro, luego se da cuenta de que está aquí y dice, pues ha despistado. Una persona secundaria, llega a su amigo, no le saluda, luego dice, no me ha saludado, se ha olvidado de mí. Será que le da muchas vueltas a todo, ¿no? Hombres y mujeres puntuamos distinto. Las mujeres tendéis a ser más emotivas, ¿bien?, y algo más secundarias, y los hombres tendrán a ser
más activos. Pero claro, la combinación de estos tres elementos nos va a dar diferentes tipos de personalidad. Una persona muy emotiva, muy secundaria y poco activa es un follón. Imaginaros, todo le afecta mucho, además le pega muchas vueltas, pero no hace nada. Es una lavadora que nunca termina el ciclo, ¿no? Una persona poco emotiva, poco activa y secundaria, pues piensa en el vacío acerca de nada. Bueno, hay muchas combinaciones. Esto quiere decir que de nacimiento, por esa historia biológica antropológica, tenemos una mayor predisposición, pero no todos somos A o B. Yo tengo amigos míos que son muy emotivos. Mi amigo Rafa es un tipo tan emotivo más que mi hijo. Claro, yo, por ejemplo, a nivel de actividad, no soy muy activo. Yo estoy tibio en todo. Yo tengo aquí, pero soy muy primario, eso sí, soy muy primario. Yo no me olvido de todo enseguida. Y me dice, ¿ya se te ha pasado? Digo, sí. Pero esto no quiere decir que todos, o sea, que sea esto que venía después, ¿no? O sea, esto no pasa así, ¿no? Pero podemos encontrar efectivamente mujeres que tienen comportamientos más típicamente masculinos y hombres con comportamientos más típicamente femeninos, pero si nos fijamos además en que estos esos comportamientos típicamente más femeninos serán más sociales que biológicos. Nos damos cuenta de que le gusta el grupo, pero no, que son una cuestión más cultural, ¿no? O que no le gusta, que le gusta la moda, pues esto es cultural, no es genético, o sea, no es una preocupación. ¿Bien? Sí. Bueno, por hacer un repaso rápido, ¿verdad?, de lo que vimos el otro día, ¿no? Ayer os hablé de esto, de la urgencia de educar en el amor por todas las amenazas que tenemos. Os quise dar como 5 pautas, ¿no?, sobre cómo hacer esto, dando testimonio, dando una seguridad de confianza, preparándonos, informándonos, sabiendo que está todo el tiempo educando y estando al quite, y luego terminamos viendo estos 4 modelos, ¿no?, y viendo las diferencias, ¿no? Vamos a avanzar un poco porque quiero hablaros del papel, adelante, del papel que juegan los padres, específicamente la figura paterna, ¿no? Porque la figura materna se da por supuesta. En toda familia hay una madre. Es raro encontrar familias donde la madre no está. Ahora las hay, ahora hay madres que se van y dejan a los hijos al cargo del padre, pero es más, estadísticamente es menos frecuente. Pasa. Pero además estamos en una sociedad en que la presencia del padre está entera. No solamente porque suceda más que los padres se marchan, sino porque en el feminismo radical el objetivo es eliminar la figura del hombre, la figura del padre. La mujer puede tener hijos, ella sin un hombre. Una mujer que quiera tener hijos sin un hombre, basta con ir a un banco de semen y que le haga una inseminación artificial, y además puede en algunos países hasta elegir un poco el perfil de lo que quieren. Hay determinados países o estados de Estados Unidos donde al hombre le pagan el semen dependiendo de lo que tenga. Pues si eres un rubio con ojos azules y tienes 1,90 m, te pagan más que si eres chaparro y eres calvo. Si tienes un doctorado, te pagan mucho más que si no tienes estudios superiores, ¿no? Porque ese semen se vende mucho mejor. No sabes de quién es, pero el semen de premio Nobel de 1,80 m, rubio, ojos azules y con pelo, ese se paga, vamos, como el oro. Eso es una locura. Ahora, el semen pues el mío pues está a coste de saldo. O sea, no me hace rico, no ni vengo, ¿no? Una mujer puede sacar adelante ella sola a su familia. Puedo ser madre yo sola, no tengo ningún problema, ¿no? Y el padre, la figura masculina está ante la cruz, porque aunque una mujer tenga un marido, vemos que la pretensión de muchas mujeres o de la sociedad es que el hombre se convierta en una mujer dos, en una madre dos, ¿no? ¿Qué aporta el padre en la educación de sus hijos, ¿no? Esto es un problema real en muchísimos países, en España lo es, aquí en Ecuador lo es, muchas madres tienen que criar ellas solas a sus hijos, los padres desaparecen, ¿no? Entonces, cuando un padre está presente en la vida de sus hijos, mejor o peor, pero está presente en la vida de sus hijos, nos encontramos, y esto es un estudio del Departamento de Economía de los Estudios Económicos Sociales de Estados Unidos, ¿no? Pues los hijos, cuando el padre está, tienen mayores coeficientes intelectuales y mejor capacidad lingüística y cognitiva. Son más sociables, tienen más autocontrol, se controlan mejor en sus impulsos, sufren menos dificultades de comportamiento en la adolescencia, sacan mejores notas, son más líderes, tienen autoestima más elevada,
no tienen problemas con el alcohol y con las drogas, desarrollan más empatía y más compasión hacia los demás y son más sociables. Cuando se casan, tienen matrimonios también más estables. Esto se sabe, es un estudio que se ha hecho en Estados Unidos, una población gigantesca, creo que es de millones de personas, y se ha llegado a estas conclusiones. Cuando el padre está ahí, pasan estas cosas. Porque se sabe que cuando el padre no está ahí, ¿no? Y es del mismo estudio, Marine Families, del Departamento de Economía Social, Asuntos Sociales, de la División de Política Social y Desarrollo, el 73% de los suicidios jóvenes se dan entre muchachos sin padre. El 60% del 100%. El 90% de los niños que se marchan de sus casas lo hacen con familias donde no hay padre. El 90% es muy llamativo este dato. El 85% de los adolescentes que tienen trastornos de conducta son de casas donde no hay padre. El 80% de las violaciones con violencia las cometen adolescentes y los padres, o sea, chicos con padres ausentes. Los jóvenes sin padre protagonizan el 71% del abandono escolar en la escuela. El 75% de los adolescentes que están en centros de desintoxicación vienen de familias donde no hay padre. El 70% de los jóvenes internados en reformatorios vienen sin padres. Y el 85% de los jóvenes en prisión provienen de familias en las que solo estaba la madre. Esto es súper llamativo, ¿no? Este es otro estudio, ¿no? También en Estados Unidos nos encontramos tablets esto, es decir, sí. Sí. Pregunto, ¿ha habido otro parámetro diferenciador en la estadística? Ejemplo, si ahí tenemos el 85% de jóvenes en prisión, de familias en las que estaba solo la madre, podríamos pensar que la presencia exclusiva de la madre causa una disfunción social, pero podría haber otro parámetro de medición porque en estos estudios se analizan muchísimas variables y se analizan todas las variables para efectivamente descartar aquellas concurrentes. En este estudio se analizan muchísimas variables y limpiando todas las variables se ve que la más determinante a la hora de definir estos factores es la ausencia de padre. De hecho, en este estudio se menciona específicamente en los jóvenes en prisión y delincuentes que están en otro sitio que en la mayor parte de casos tenían madres amorosas y buenas. Madres amorosas y buenas, pero que no son capaces de lidiar con la adolescencia de sus hijos. Ahora os voy a explicaros por qué sucede esto. Es otro estudio muy parecido donde nos dice que en Estados Unidos que tienen cuatro veces más riesgo de pobreza, tienen más posibilidad de tener problemas conductuales, 2 veces más de riesgo de tener mortalidad infantil, ir a prisión, cometer crímenes, quedarse 7 veces más probabilidades de embarazos en la adolescencia, con más frecuencia abusan y son irresponsables, abusan de las drogas y el alcohol, 2 veces más de sufrir obesidad y 2 veces más de dejar la escuela, ¿verdad? Cuando hay ausencia del padre. Claro, en Estados Unidos hablamos de 18,4 millones de niños que han crecido sin un padre. 1 de cada 4 hogares en Estados Unidos, pero que realmente tenemos datos más que suficientes para hacer estas afirmaciones, ¿no? Pero esto podemos también cristalizarlo, ¿no? Es decir, la propuesta de mayo 68 era eliminar al padre, ¿no? En España, por ejemplo, en el último Real Decreto que se ha hecho en el año 2019 para el tema de los permisos y todo esto, se ha eliminado la palabra padre. Tenemos que regular cómo el padre y la madre se apañan para el tema de la tutela, de quién tiene la custodia y todas estas cosas. Bueno, pues vamos a quitar la palabra padre. La palabra que se utilizaba es el progenitor, distinto a la madre. Ingeniería lingüística de nuevo, pues verdad que a veces serán 2 madres, no es nada pelearse, pero en todo caso, como es de padre o madre, 2. Bueno, se elimina la palabra padre, ¿no? Si os fijáis además en todas las películas, en todas las series, no sé si la conocéis, Los Serranos, una serie española de unos años, esta película Los Ángeles de Charlie, la película de Barbie, ¿has visto la película de Barbie? Sí. La película de Barbie tiene algunas virtudes y muchos defectos. En los que habéis visto la película de Barbie, no hay un solo hombre que sea normal. Son todos o estúpidos o malos. No, las mujeres son maravillosas, divinas, estupendas, geniales. Hacen un desarrollo del feminismo, bueno, que tiene su historia. Pero los hombres son todos tontos de remate o malos. No hay un hombre bueno, no hay un tipo que diga, joder, Kent es majo, no, Kent es tonto. Todos los Kent son tontos.
y todos los hombres del mundo real son o abusadores o malos. Y esto constantemente. Todos los hombres son malos. Es un perfil donde se percibe al hombre como un patán, como alguien incapaz de contener sus impulsos agresivos y sexuales, ¿no? Como alguien que amenaza y perturba la paz familiar, que sostiene la madre. Y el hombre es un agresor frente a esto. Esto es un discurso constante, ¿no? En todas las leyes, por ejemplo, que tenemos en España, en Europa en general, ¿no? Para prevenir el maltrato de género, ¿no? Cuando un hombre maltrata a una mujer, cargan, o sea, el peso de la carga no está sobre el que acusa, sino sobre el hombre. Es una cosa tremenda, pero los hombres no tenemos derecho a la inocencia. Si mi mujer va ahora a la policía y dice que yo la maltrato, automáticamente yo estoy en la cárcel. Mi mujer no tiene que demostrar el maltrato, soy yo que tengo que demostrar que no la he maltratado. Evidentemente hay que proteger a la mujer, hay que protegerla, porque hay que protegerla. Los maltratadores son en su mayoría hombres. Hay mujeres que también maltratan, pero la mayoría son hombres. La mayoría de hombres no maltratamos, amamos y queremos, pero hay que proteger a la mujer, pero proteger a la mujer condenando al hombre, haciendo esto no funciona. Es como si todo lo que hacen las mujeres fuera fantástico y los hombres horrible, ¿no? Entonces, bueno, ¿se puede prescindir del padre? ¿No? ¿Se puede prescindir del padre? Bueno, mira, voy a poner los casos concretos. En agosto de 2011 en Londres hubo unos altercados, no sé si os acordáis, pues unos policías mataron a una persona de color, una persona negra, y entonces unos altercados raciales, hubo un montón de vandalismo, y se después fue en verano, y entonces hubo pues un malestar. Se detuvieron a cerca de 1000 jóvenes que habían cometido vandalismo. 1000 jóvenes que habían destrozado escaparates, robado en las tiendas, incendiado contenedores, destruido coches, habían dedicado al pillaje y al vandalismo durante los días que duró la revuelta. 1000 jóvenes detenidos. Bueno, esos 1000 jóvenes, no sé cuántos fueron, el 99% había crecido sin un padre. David Cameron, perdón, estamos el director de cine, ¿no? David Cameron hizo unas declaraciones y dijo, esto no es casualidad, hay que estudiar este fenómeno, hay que estudiarlo, ¿no? En Colombia, aquí al lado, aquí exactamente igual, ¿no? Se hicieron investigaciones sobre jóvenes sicarios y se vio claramente que la inmensa mayoría carecían de la figura paternal. En Francia, estudios sobre el terrorismo yihadista revelan lo mismo. Los radicales yihadistas son personas que en Europa han crecido sin figura de padre, ¿no? En España, el último informe de la Fiscalía de Menores, ya no sé qué, que es de hace 2 años, hace un retrato robot del perfil del joven delincuente y es un varón que ha crecido sin padre. En ausencia igual, ¿no? 1 de cada 3 o 4 hijos están creciendo sin padre, 25 millones, revelan eso, que hay más abortos, lo hemos visto ya, abortos, ¿no? En prisión. Y lo que dicen estos estudios es esto, que es curioso que en la mayoría de los casos había una madre implicada que al menos esté presente y comprometida. Pero ¿qué pasa a un hombre cuando crece sin un padre? Le pueden pasar 2 cosas, que no puede configurarse como hombre, tenemos los problemas de identidad sexual y identidad de género, o que para convertirse en hombre tiene que agarrarse a los estereotipos masculinos preeminentes. ¿De cuáles son? La fortaleza y la sexualidad, y lo convierten en violencia y agresión. Arquetípicamente un hombre que es alguien fuerte, poderoso y de repente exacerba hasta el límite de lo grotesco lo que es propio del hombre, pero que está al servicio de la familia y de la mujer, que es la fortaleza y que es la sexualidad. Y se convierte en personas violentas y sexualmente agresivas. El número de violaciones, de agresiones individuales y grupales sexuales ha crecido también exponencialmente en Europa y en el mundo, por la de la pornografía, pero también porque la pornografía cara especialmente en estos hombres. Pero también al revés, mirad qué bonito, ¿no? Sabemos que en cuidados prenatales el contacto físico de la madre con el bebé cuando está en incubadora ayuda a la recuperación. Pero se ha visto también en Israel en un estudio que cuando es no solo la madre, sino el padre, no se ve aquí la mano oscura, ¿no? Cuando es no solo la madre, sino el padre el que también está ahí, la recuperación es todavía más rápida. Todavía más rápida. Es un niño que solo siente una mano puesta encima de él. Puede identificar quizá la de la madre, pero el padre no tiene un vínculo biológico con él, con el posible genético, pero no es el olor que tiene con la madre, ha salido de ella, ¿verdad? Y sin embargo,
cogían peso antes y se desarrollaban mejor y más sanos que los que solo tenían a la madre. Conclusión: el padre no es prescindible. No es prescindible y es esencial en todo este proceso, ¿verdad?, de educar de manera sana al hijo. La tendencia es la misma porque son hijos hombres y hijas mujeres ante la ausencia del padre, o hay diferencias? Hemos hablado más de lo que pasa a los hombres, pero cuando hablábamos de fracaso escolar, alcoholismo, embarazos no deseados, todo esto es para tanto para hombres como para mujeres. Es igual de pernicioso para niños que para niñas. Igual, lo que pasa es que en los niños hay más agresiones, más trastornos de conducta, más delincuencia, más agresiones sexuales. En las mujeres es más fracaso escolar, alcohol y sobre todo temas de sexualidad precoz, abandono del hogar. Dicen que el padre es la figura de lo que la hija va a buscar en su pareja. En este caso también tendría una repercusión para las mujeres el hecho de que esté sin un papá. Claro, esto es fantástico. Hay un libro precioso que os recomiendo que se titula Padres fuertes, hijas felices, y analiza en detalle el vínculo entre el padre y la hija. Hay una cosa que me encanta que lo digas, ¿no? Porque cuando un padre ama a su mujer, la hija descubre dos cosas, ¿no? La primera es que ya sabe lo que debe esperar de un hombre que la ama. Identificará con facilidad cuando no es bien querida. Si yo trato mal a mi mujer, cuando a mi hija su novia la trate mal, mi hija dirá: bueno, es normal, esto lo he visto, estoy acostumbrada, es la forma de querer que había en mi casa. No me llama la atención, me puedo acostumbrar a ello. Sin embargo, el estándar para la elección de pareja de mi hija va a ser como yo ame a mi mujer. Eso es bellísimo, porque vacunas a tus hijos de ser mal queridos. Cuando tu hijo o tu hija tenga una novia, un novio, y no les quieran bien, dirán: esto no es amor, esto no lo he visto en mi casa. Mi madre, mi padre jamás gritó al otro, nunca le faltó al respeto, estaba atento, era comunicativo, cuidaba la relación. Esto es muy importante. Como digo, sobre el padre no es prescindible para los hijos. La madre tampoco, evidentemente, pero como es más común hablar del padre, pues me centro en esto. Bueno, esto ya lo hemos visto en la ponencia, ¿no? Entonces quiero centrarme ahora en cómo los padres podemos ayudar a prevenir, no prevenir, sino a educar de manera sana, en una sexualidad sana a nuestros hijos, ¿no? Y lo voy a hacer siguiendo una psicología inversa. Es decir, vamos a ver los factores que se han descubierto a través de la literatura científica que son más frecuentes en el origen de la homosexualidad, en la historia de género. Y desde ahí vamos a ver qué podemos hacer como padres para que esto no suceda. ¿Bien? Entonces, se ha encontrado con frecuencia, por ejemplo, esto, ¿no?, que hablábamos en la presentación de esta reunión, ¿no?, que nos encontramos niños o niñas que no se ajustan al prototipo, chicos sensibles, malos en los deportes, poco acordes con prototipos masculinos, y chicas fuertes sin duda, ¿no?, y que son rechazados por sus iguales. Podemos tener perfectamente, por mucho que quieras tu mujer y por muy buen matrimonio que seas, una niña que le pasa esto o un niño que le pasa esto. ¿Qué tenemos que hacer los padres? Lo que os he contado esta mañana. Darles una gran aceptación, decirles que su forma de ser hombre es maravillosa. Mirad, yo soy muy friki. Me encanta el Señor de los Anillos. Me encanta. Ahí tenemos a la comunidad del anillo. Tenemos aquí a Aragorn, tenemos a Gandalf, tenemos a Legolas, tenemos a Boromir, tenemos a Gimli y tenemos a Frodo, Sam, Pippin y Merry. Cada uno de ellos tiene una manera completamente distinta de ser hombre. Completamente distinta. Aragorn, en la película no se ve mucho, pero en las novelas, uno cada vez que ve a Aragorn le ve con mucha frecuencia cantando canciones y poemas en élfico. De repente, en mitad de la novela, pues está Aragorn ahí, Aragorn saca la espada, mata a un orco, y el otro, las flores de la nieve, todo esto en traducción, las flores de la nieve. Es un poeta, y esta pelota más tiene como una dimensión trascendente muy fuerte, está más allí que aquí. Luego cuando saca la espada, el tío es muy bueno, pero tiene mucha sensibilidad, es una persona tremendamente sensible. De hecho, él es
esto se ve más en la película, en las novelas, que tiene una duda, ¿no?, acerca de ser el rey de la Tierra Media, ¿no? O sea, no quiere asumir ese papel, porque es también muy humilde. Él sabe que es heredero de Isildur, pero vamos, a ver si le dejan en el monte, allí prefiere no hacerlo. Tiene dudas acerca de su capacidad, luego la saca, ¿no? Oye, si vemos a Legolas, ese pelazo, es un alisado japonés por lo menos. Eso tiene que estar con la plancha allí. Esto no te sale así como así, porque además en las zonas húmedas no se le riza. Él pasa por los pantanos y no sé qué, el tío está ahí, guapete, va ahí con este lazo relleno, bim, bam, no sé qué. No, este es un payaso. Y este más todavía, este es medio, ¿no? Es decir, de hecho, el único que encaja perfectamente con el modelo masculino de hombre recio, ¿quién es? Este es un hombre con el hacha. Yo quiero matar orcos, dame cerveza, quiero fumar pipa. Dentro de ese prototipo típico masculino, el que más encaja es Gimli, hijo de Gloin, ¿no? Es decir, claro que tu forma de ser hombre es perfectamente válida. Eres un niño sensible, eres un niño que te gusta escuchar a los demás, es un niño que disfruta con el arte, que te gusta la danza. Hay una película muy bonita que se llama Billy Elliot, ¿lo habéis visto, no? También es un musical, ¿no? En Billy Elliot pasa esto, a este niño le gusta la danza. Y su padre le dice que ni hablar, qué vergüenza. Y es un bailarín estupendo, y se ve la transición de este chico, como al final su padre le acaba diciendo, claro que sí, te quiero, baila. Y a pesar de que todos se meten con él, dice, pues es que, ¿qué problema hay? ¿Por qué un hijo que le guste la danza no es un hombre? Es igual de un hombre que los demás, exactamente igual. ¿Qué pueden hacer los padres? Los padres tenemos que aprender, esto en general, no solamente para estas cuestiones, pero tenemos que aprender a amar incondicionalmente a nuestros hijos, sean como sean. Mis tres hijos son maravillosos, pero tienen sus cosas. O sea, mi hijo mayor ya es contra él, no clava la cadena, no se comunica. Mi hija mediana es muy resabiosa, muy resabida ella. La pequeña es todo emoción, es el día y la noche. Tienen cosas buenísimas, pero tienen cosas... Yo a mi hija pequeña decía que era un poco psicópata. Y siempre decía, no digas eso. Digo, pero si es que nunca está ahí, que la niña del exorcista es una pobre mujer al lado suyo. Que está ahí, ¿sabes? Que le falta que le dé vuelta la cabeza, chica, que no sé, echarle agua bendita, que no... Que aquí pasa algo. La capacidad que tenemos los padres es desarrollar esto, es decirle, pues que yo te quiero, es que me gusta como eres, hay cosas que no haces bien, pero cuando desarrollamos esa capacidad podemos acoger cualquier realidad. Y eso es sanísimo para los hijos. ¿Bien? Bueno, ¿qué más les suele pasar? A veces, muchas personas que se denominan o denominan gays es porque no han podido sumarse a lo que significa ser hombre, ¿no? ¿Por qué? O mujer. Porque si la fortaleza, que es una cosa típica de los hombres, él lo ha vivido en su casa como violencia, yo no quiero ser fuerte como los hombres. Si la virilidad se ha convertido en promiscuidad, porque mi padre ha sido infiel a mi madre, y eso ha generado mucho dolor, y mi padre ha estado con otras mujeres, yo no quiero ser viril. Yo no quiero, porque no quiero ser como mi padre. Si la valentía se ha confundido con imprudencia, sucede lo mismo. Si la inteligencia con arrogancia, lo mismo. En el caso de la mujer, la sensibilidad con la sensiblería o con la labilidad emocional, yo no quiero ser sensible. Mi madre estaba todo el día llorando de vida. Mi madre era una carga emocional para mí. Cuando yo me hacía una herida, mi madre lo pasaba peor que yo. Cuando yo tenía un problema, la que sufría mi madre, no yo. O sea, yo no quiero ser sensible, no quiero hacer esto, ¿no? Cuando la estética se convierte en superficialidad, porque hablábamos también, una cosa es que tú quieras estar guapa, que te peines bien, que te quites los labios, que te una chaqueta bonita, y otra cosa es que te has convertido en el motor de tu vida. Y que para ti lo único importante es no tener arrugas, aumentar el tamaño de tus pechos o gastarte todo en ropa y no atender otras cosas. Pues yo no quiero esto en mi vida. Cuando el cuidado de los demás se convierte en martirio y sufrimiento, porque hay muchas madres que cuidan, pero con lo que yo he hecho por ti, es que qué vida más mala he tenido, que yo me he despertado, que te cambié el pañal, cuando es todo un reproche, cuando ves que tu madre está todo el día cuidando de otros, pero es un alma en pena, pues yo no quiero cuidar de los demás, no quiero identificarme con esto femenino.
Y cuando la comunicación se convierte en crítica o en chismorreo, yo no hablo, la verdad. No me quiero convertir en lo que significa ser hombre o ser mujer por los atributos propios de la masculinidad y feminidad. A mí no me gusta. ¿Qué pueden hacer los padres? Realmente, ¿qué tenemos que hacer? Ser fuertes, una habilidad amorosa, ser valientes, inteligentes. También los hombres, ser sensibles, preocuparnos por el cuidado. Las mujeres, ¿qué tienes que hacer? Comunicaros sin hacer eso, cuidar a los demás con alegría y con felicidad, preocuparos también por lo estético, pero de verdad como muestra de belleza, de elegancia frente al mundo, ser sensibles, también evidentemente ser valientes, viriles no, pero femeninas, sí, no sé, viriles, y ser fuertes, y que tu hijo vea encarnado en ti estos y otros muchos atributos de una manera sana. ¿Qué más les pasa con frecuencia a las personas que se declaran gay, ¿no? Que en muchas ocasiones no han tenido padres y madres distantes? Aunque mi padre estuviera en casa, era como si no estuviera, porque él estaba viendo su televisión, con su teléfono móvil, no estaba presente, yo no podía acudir a él, yo no había el problema, hablaba con mi madre. A veces ausentes, porque yo puede que tenga a mi madre en casa, pero mi madre está todo el día trabajando, la pobre puta, pero no tengo a mi madre para acudir a hablar con ella. Porque mi madre tiene un turno de tarde, tiene un turno de noche, que me cuida mi padre, o ni siquiera, si no tengo padre, no me cuida nadie. Entonces no puedo tener una relación con ellos, ¿no? A veces débiles, ¿no? Encontramos padres débiles, padres que son incapaces de poner un límite a sus hijos, madres que son incapaces. Hay hijos que son auténticos tiranos porque sus padres han renunciado a la autoridad que tienen que tener. Entonces, qué difícil es esto, ¿no? Padres excesivamente críticos, ¿no? Tenemos una madre o un padre, me da igual, que critica sistemáticamente a su mujer delante de sus hijos. Y que todo el tiempo hace sentir a su mujer que no es suficientemente buena. Y delante de los hijos lo hace. Mira a tu madre, qué desastre. Mira a tu padre, qué desastre. Mira a los hombres, qué malos son. Mira a las mujeres, qué pobres son. Cuando un hijo está todo el rato escuchando eso, evidentemente no quiere convertirse en eso. Padres o madres egoístas, iracundos o con adicciones. Esto genera muchísimo daño. Las adicciones de los padres. Realmente el alcohol y las drogas no son, pero esto genera muchísimo dolor. ¿Qué podemos hacer como padres? No ser así. Evidentemente. Ser cercanos con nuestros hijos, tener un trato cotidiano, interesarnos por ellos, ¿no? Ser fuertes en el sentido de representar una autoridad a nuestros hijos. Que puedo ser muy cercano, incluso muy cariñoso, pero te vas a la cama y esto no sé, y te vas ya a la cama, o te sientas a hacer deberes, o estás castigado. O te comes el pescado o te comes la verdura, me da igual. Y estoy contigo, no me enfado, pero hay un límite, o sea, esto se hace. Y el límite y afecto están muy unidos, ¿no? No hay que ser críticos, hay que ser valorativos, hay que ser generosos. Hay que saber manejar la propia rabia y hay que ser libres. ¿Qué más les pasa, no? En muchas ocasiones, muchos homosexuales más masculinos, más homosexuales hombres que mujeres, ¿no? Dicen que perdieron el contacto afectivo con sus padres, especialmente con su padre. ¿No? A mí a veces me preguntan amigos míos, oye, ¿qué puedo hacer para que mi hijo no sea gay? Bueno, te voy a decir una cosa muy fácil y tampoco pasa nada, pero es de pequeñito y hasta que te deje, dale todos los besos y todos los abrazos que le puedas dar. Cuando tu hijo se ha llevado todos los besos y abrazos que ha podido llevarse, no los va a buscar luego con otro sitio, porque ya tenía los que tenía que tener. Yo he sido abrazado por un hombre que me amaba de verdad, que era mi padre. Luego en la adolescencia ya me da cosa. Mi hijo de 22 años, yo por la noche cuando ya está en la cama, voy a darle un beso, me abraza, ¿no? O sea, hemos mantenido mucho esa relación afectiva entre nosotros. ¿Verdad que, bueno, 22 años, de que tenía 14, ya la cosa no era como antes, ¿no? Pero nunca hemos perdido esa capacidad de darnos un abrazo, de besarnos. Y he intentado sostener eso todo lo que he podido. No como una técnica para mi hijo no desapatar, sino porque es que yo sé que mi hijo siempre necesita, ¿no?, a su padre. Ahora, por ejemplo, es una etapa muy bonita porque mi hijo ahora está iniciándose en el mundo laboral, ¿no? Tiene 22 años, ¿no? Y tiene que elegir por dónde trabaja, a qué empresas aplica, qué maestría puede hacer ahora después de la carrera, ¿no? Y viene a preguntarme, porque hay un vínculo afectivo.
lo que yo le diga es importante para él. Cuando tiene problemas, a veces, no siempre, me los cuenta. Yo tengo que seguir tirando. ¿Pero por qué? Porque ha habido afecto. Entonces, el problema es que hay ausencia de abrazos y besos de progenitor del mismo sexo. Hay madres que son muy frías con sus hijas. Muy frías. Una paciente es lesbiana, ¿no? Que el principal problema era esto, que la relación con su madre era muy desnormativa. Su madre era mujer muy estilosa, rubia, con mucho estilo, muy mona, que llevaba unos pantalones, siempre iba vestida fenomenal, muy sexy, y su hija le había salido a la familia de su marido. Era morena, tenía unos ojos azules preciosos, era muy guapa, pero estaba gordita. No gordita, estaba fuerte. De hecho, esta jugaba de portera en un equipo de hockey, ¿no? Y la madre sistemáticamente la desvalorizaba. Que poco femenina es, y no tenía ningún contacto afectivo con ella. Ninguno. Ella no recuerda besos de su madre, ni abrazos de su madre. Me decía, es que hasta en la misa, cuando llega el momento de la paz, mi madre me da la mano. Y una herida muy grande. Padres que se preocupan un poco por la vida de los hijos, que pasan poco tiempo con los hijos, ¿no? Y a veces la homosexualidad, tanto femenina como especialmente masculina, tiene que ver con un exceso de madre. La madre ocupa todo el universo del hijo. Muchas madres que, lo que decíamos ayer, creen que es más importante el amor hacia los hijos que el amor hacia el marido. Y entonces sus hijos se convierten en su todo. No dejan al padre ocupar su lugar. Hay muchos matrimonios que vienen a consulta, ¿no? En esos momentos iniciales de la vida en pareja, cuando tienen hijos pequeños, y hay muchos padres que me dicen, es que mi mujer no me deja bañar a mi hijo. No me deja bañar a mi hijo. Y la mujer dice, claro, es que le puedes meter con agua caliente y le vas a quemar. Y dice, yo soy tonto. Si tienes un termómetro puesto allí, el profesor va a decir, no, pero es que seguro que te pones con el móvil y se ahoga. ¿Pero tú qué te crees? O sea, no se fía, no le deja al padre, el padre no participa de la crianza del niño. Ya le doy el pecho, ya le baño yo, ya le cambio yo el pañal, el padre no puede ocupar un lugar. Porque hay muchas madres que quieren que sus maridos sean madres dos. A mí esto me pasa conmigo. Sí. Y eso es una cosa normal, ¿no? Los hombres ponemos límites de una manera y las mujeres lo ponéis de otra. No es siempre así, puede estar cambiado, pero yo recuerdo que nos hemos visto dos hijas, ¿no? Había un momento en el que ya ella estaba en su cuarto, imagínate, pues con 4 años, ¿no? Pero no se dormían. Entonces mi hija me acuerdo que cogía el chupete y lo tiraba a una sola, sería con 2 años, ¿no? Bueno, da igual. El caso es que mi hija ya sin chupete se levantaba a la cama y se venía a salvar. De la noche, 10:30, 11, 11 y cuarto, no sabíamos qué hacer ya desesperado, porque luego al día siguiente había que levantarla temprano, ya era un follón, por la tarde había que la aguantara. Y en un día de estos, ya con 4 años, le digo, mira, cariño, si vuelves a venir al salón, que va la 5ª vez que vienes, te cojo y te bajo al despacho. Yo vivía en un sexto y tenía en la consulta de un cuarto. Digo, y te duermes en el despacho. Si vuelves a venir, te vas al despacho. Una amenaza tengo que cumplirla, evidentemente. Mi hija, evidentemente, vino al salón. Y yo cogí y al despacho nos fuimos. No os podéis imaginar mi mujer cómo se puso. No, la niña bajaba llorando, gritando. Yo la metí allí, yo con cariño la puse en la cama, en un sofá que tenía sofá-cama. Mira, te quedas aquí, te dejo la luz encendida, ya sabes que el baño está aquí. Yo me voy, mañana vengo por ti a las 8 de la mañana. ¿Vale? Mi hija en pánico, puedes imaginar. Y mi mujer en pánico, no, siguiente. Desde arriba, no hagas eso. Yo, pero déjame bajo. Y hacia la puerta, no, claro que no, ni ya no la dejarla ahí, sino que se va a un susto y me quedé en la puerta. Mi hija dando patadas a la puerta, mi mujer gritándome, me van a hacer una separación, el divorcio, el asesinato, lo que sea, ¿no? Porque mi mujer no quería esto. Quería que yo, no, mira, no es que yo ejerzo la autoridad de esta manera. Y he sido violento, y me he pegado, y todo este proceso cariñoso, ¿sabes? Que vas aquí, cariño, vas al baño, cualquier cosa tal, ya está, lo que hay, tú lo has decidido, mira, es tu cosa, ¿qué le vamos a hacer? Pues mi mujer, en muchas ocasiones, cuando yo recibo esta autoridad, donde ya hay un punto ahí de tal, mi mujer lo lleva fatal. Quiere que sea una madre de dos. Y yo no soy madre eres tú. ¿No? Lo importante es que yo no sea una madre, sea un padre para mis hijos. Entonces, bueno, esto, porque es algo que tenemos que hacer. Muchos gestos, muchas caricias, mucha presencia, ¿no?
y que cada uno ocupe el lugar que tiene que ocupar. No, fenomenal. Y me hicieron las dos niñas. Mi hija, ya ese día subimos, se acostó y no ha vuelto a levantarse. Sigue en la cama de dormir. No ha salido de su habitación, lleva ya 12 años de feliz. El tema del baño del padre con los niños. Estamos, y quiero entender que te referías a la infancia. La infancia, primera infancia. Ya. ¿De qué manera podría afectar si es que ya los niños más grandes, en una segunda niñez o primera adolescencia, también tienen ese baño con los padres? A los niños hay que enseñarles el valor del pudor. Y un niño, cuando tiene una cierta autonomía, tenía 4 años o 5 años, ya se tiene que duchar solo. Solo, que el bebé no cierra la puerta, te da igual que estás ahí, pero ya, tú te metes a la ducha, cierras la cortina y estás ahí. Yo no tengo por qué estar frente a ti con esta desnudez, porque es muy importante educar a los ojos en esto. O sea, hay que tener un pudor y nadie te debe ver desnudo. Nadie, es una educación muy bonita. O sea, a un niño hay que ayudarle, por ejemplo, a prevenir los abusos sexuales. Y esto hay que hacerlo desde muy pequeñito. O sea, a un niño de 3 años o de 4 años ya hay que prevenirle sobre abusos sexuales. Y hay que decir una cosa muy sencilla, es, cariño, nadie te puede tocar en tus partes íntimas, en la vulva o en el pelo, en el culete o en los pechos. Nadie te puede tocar y nadie te puede pedir que le toques tus partes íntimas. Nadie. ¿Vale? Y si pasa que alguien te lo pide o alguien te obliga o lo haces, me lo tienes que contar, ¿de acuerdo? No pasa nada, no me voy a enfadar, no voy a pensar que has hecho mal, no te preocupes, pero yo tengo que saber, ¿vale? Y el niño dice, vale. La gente a veces piensa, joder, que a un niño de 4 años se va a coger un trauma. El niño no se coge un trauma, es como cuando le dicen, mira, no puedes cruzar un semáforo cuando está en rojo. El niño no va con un trauma por la calle ahí, le van a atropellar, el niño llega a ver rojo y no cruza, porque lo ha aprendido, para él la sexualidad no tiene un sentido todavía. Pero si a tu hijo alguien intenta abusar sexualmente de él, ya sabe que no lo tiene que hacer, que eso no es una forma de jugar ni una manera de jugar, porque el abusador siempre lo plantea como un juego, como un modo de seducción. Y si pasa, o sea, el mayor problema de una persona que sufre abusos sexuales es que queda atrapado en un secreto que no puede compartir. Como tú le has dicho, que te lo debe contar, que te lo puede contar, no te vas a ansiedad, aunque le suceda el abuso, al poder hablarlo, pues no poner el límite con él. Pero un padre no tiene que estar en el baño de los hijos a partir de los 3, 4, 5 años, o sea, pero para nada. Lo que pasa es que puntualmente, pues oye, pues tu hija salva, a veces yo en mi casa, pues antes teníamos un baño, los hijos estás en el baño, pues yo hago caquita, tú estás aquí, pues no pasa nada. A veces yo salgo de... Mis hijos no me han visto muy desnudo, pero bueno, mi mujer lo que hace muchas veces es que cuando llegaba a casa, a lo mejor me iba al baño a hacer mis cositas, ¿no? Y entonces ella tenía que hacer cosas y me metía a los niños dentro para que no la molestaran. Digo, pobres niños, mis hijos estaban con el pelo blanco de dolor y tal, en fin. Porque no tenía hijos. Bueno, pero es una cosa muy puntual y tal. O sea, un padre debe respetar y alimentar el pudor en los hijos. No desde el miedo, sino desde el cuidado. ¿Qué pasa ahorita el tema del abuso sexual, de la prevención del abuso sexual, que ahorita aquí en Ecuador está y en el mundo? ¿Cuál es el estereotipo del agresor de niños? No es exactamente juego, no es exactamente, hay quien te ofrece un caramelo para dejar de tocar lo que quieras. Y eso se puede prevenir. Pero hay también la intimidación. Yo tengo ahorita allá un caso de un niño que fue abusado y que fue un empleado de la casa. Y este empleado tenía una pistola de fuego, que los niños no saben que es pistola de fuego. Y le amenazaba que si le decía algo a su papá, esa pistola iba a estar encima del papá. ¿Cómo previenes eso dentro de ti? La mayor parte de abusadores, ¿no? Muchos niños han sido abusados a su vez. Es un importante, pero la mayor parte de abusadores con niños sí que suelen emplear el juego, la seducción. No suele ser violento desde el principio, ¿no? Porque cuando un niño siente que un adulto quiere jugar con él o que intenta seducirle, se siente muy halagado. El problema viene cuando ya ha pasado lo que ha pasado, ¿cómo hago yo que este niño no lo cuente? Y es cuando viene la amenaza. Es decir, cuando el abusador ha terminado, le da una instrucción al niño: no le cuentes esto a nadie. Puede ser, este es nuestro secreto, si lo cuentas no te van a creer,
Si lo cuentas, te arranco la cabeza, si lo cuentas, mato a tu padre. Ahí es donde ya viene la intimidación y la coacción, ¿no? Entonces, en todo caso, esta instrucción que le damos al niño, tú puedes contarlo, aunque te amenacen, o aunque te digan que no lo cuentes, o aunque piense que es terrible, me lo puedes contar, ¿vale? Pues eso hace más fácil que el niño pueda contar. Pero la instrucción es esta: nadie te puede tocar, no puedes tocar a nadie, cuéntamelo, aunque hayas prometido no hacerlo, o aunque tengas miedo por contarlo. Es lo máximo que podemos hacer. Y luego estar atentos, porque los niños abusados suelen tener alteraciones en su comportamiento. Suelen no dormir, suelen fracasar en la escuela, no quieren ir al colegio, suelen tener miedos, pesadillas, terrores. En cuanto veamos comportamientos desajustados, tenemos que entender que aquí hay algo. Aquí hay algo. ¿Vale? Más cosas que le pasan a las personas, ¿vamos? Muy bien. Sí. Más cosas que les pasan, ¿no? Hay, en muchas veces, se genera desconfianza hacia los hombres o hacia las mujeres. Muchas personas homosexuales que dicen que yo he desconfiado siempre de los hombres, he desconfiado siempre de las mujeres. Tengo un miedo a las personas del sexo opuesto, ¿no? Esto puede pasar porque efectivamente han podido sufrir abusos. Es muy frecuente, hay muchos estudios que revelan que las personas homosexuales tienen mucha más frecuencia de haber sufrido abusos sexuales en su infancia que la población general. ¿Bien? Hay una correlación significativa entre el abuso sexual y la homosexualidad. Los niños varones que han sido abusados sexualmente por otros hombres tienen más probabilidades de ser homosexuales. Las mujeres que han sufrido abusos sexuales por parte de hombres también tienen un miedo a la intimidad con el hombre, porque es agresivo. Es curioso. Un hombre que ha sido abusado sexualmente por otro hombre duda de su masculinidad. A la mujer le pasa al revés, no duda de su feminidad, odia a los hombres, tiene miedo a los hombres. Pero ese niño varón que ha sido abusado por otro hombre duda de su masculinidad. ¿Por qué puedo desconfiar de los hombres a las mujeres? Porque mi padre o mi madre, especialmente cuando están divorciados, ¿no?, ha desvalorizado al otro. Tu padre es malísimo, los hombres son malísimos, tu madre es una guarra, todas las mujeres son unas insufribles. Pero claro, un niño que crece oyendo esto, ¿no?, de vez en cuando, con cierta frecuencia, tiene muchas dificultades. Igual, de manera genérica, ¿no?, la hiperprotección sexual. Esto también es un problema. Hay muchas veces que muchas personas quieren proteger a sus hijos, ¿no?, de problemas con el área sexual, dándoles una visión de la sexualidad terrorífica, horrible. El sexo es algo malísimo. No puedes hacer esto. Es pecado. Está mal. Pues un niño, una niña especialmente, que crece con una visión de la sexualidad súper represiva y súper mala, tiene un miedo tremendo a la intimidad con los hombres. Es una niña que le han dicho siempre que cuidado con los hombres, que el sexo es malo, que si tengo sexo voy a pecar, que si miro a un hombre, veo un pene o tal, estoy pecando, que si, todo es malísimo. Entonces, evidentemente tengo un temor tremendo a la intimidad con los hombres y me siento muy a gusto con la afectividad que tengo con mis amigas. Y nada, vamos ayer. Entonces, hay que dar una visión de la sexualidad positiva y alegre y responsable. No alegre en el sentido de haz lo que quieras, pero sí que la sexualidad es algo tan precioso, tan bello, que hay que cuidarlo mucho. Luego esto, ¿no?, el miedo a ser vulnerable frente a hombres y mujeres, ¿no? A veces también la experiencia de haber vivido en mi casa traiciones repetidas. Mi padre y mi madre han sido repetidamente infiel, han traicionado, ¿no? Y a veces pasa mucho en mujeres esa sensación de que no hay un hombre bueno. Las expectativas son tan altas, las exigencias son tan altas, que eso pasa mucho a muchas mujeres, no pueden aceptar a los hombres reales. Buscan a su príncipe azul. Y cuando pasan ya años, un tipo de historia compleja, ¿no?, pues no hay hombres buenos, pues ya hay mujeres buenas. Y yo no quiero estar sola. No hay deseo sexual, es una homosexualidad con ausencia de deseo sexual, pero sí con el anhelo de tener a alguien a quien querer y a quien cuidar. Pues, evidentemente, ¿qué podemos hacer como padres?
protegerle de los abusos, hablar siempre bien de tu marido o de tu mujer, o por lo menos no hablar mal. A veces es difícil hablar bien. Oye, mira, pues yo quiero, es que mi marido me ha sido infiel varias veces, y encima era un maltratador y alcohólico. Pero hay hombres buenos, hija mía. Yo no tuve suerte, no te lo voy a decir, tuve el tu padre. Y tu padre, en el fondo, al principio, cuando yo lo conocí, era un buen hombre, tenía cosas buenas. Por eso me enamoré de él, porque era cariñoso, porque era divertido, porque me hacía reír, porque yo creía que iba a ser bueno, ¿no? Luego verá que ha salido rana, ¿no? Pero claro que hay hombres buenos, claro que tú puedes encontrar a alguien bueno y no cometer los errores cometidos, ¿eh? Y es verdad que tu padre me ha hecho la vida imposible, me ha tratado mal y he sufrido mucho por tu padre, pero era un buen hombre. Y dentro de él, aunque a día de hoy es un cabrón, hay cosas buenas. Y esto lo puede decir a tu marido, o sea, el demonio en persona. Y aunque no puede decir eso, mira, yo me enamoré porque estaba borracha, qué sé yo, tu padre, es que no hay nada bueno, es que Satanás se encarnó. Bueno, pero no todos los hombres son así, hija mía. Hay hombres muy buenos, y se puede decir, mira, pues mi padre, o tu abuelo, era un gran hombre, a lo mejor, ¿no? O mi hermano, tu tío, o mi compañero del trabajo, o tu profesor de la escuela. Claro que hay hombres buenos. ¿Eh? No sé si son muchos, pero los hay, búscalos. Si tú dices a tu hija, pues ya tu hija va con la esperanza de que puede tener algo que tú no has tenido. Hay que hablar bien siempre, ¿no? Pero igual hay que tener una medida, porque si no repites conductas. O sea, yo tolero, aplaudo la violencia, o no aplaudo, o simplemente callo. La violencia, el alcohol, el adulterio, callo. O sea, estoy creando generaciones repetitivas. O sea, como el equilibrio para el sentido crítico que deben tener los hijos para poder saber lo que está bien y lo que está mal. Ese discurso que te decía es, tu padre es un desgraciado, si objetivamente está mal, si me ha pegado, es alcohólico, se ha portado muy mal, pero hay hombres buenos. O sea, hay que ser muy honesto para hablar así a un hijo. Hay que ser muy honesto con uno mismo, porque yo durante mucho tiempo, hija mía, he permitido que tu padre me tratara mal. Durante mucho tiempo he permitido que cosas que no tenía que permitir, que han sido malas para mí, han sido malas para vosotros. Pero eso no tiene que hacerte pensar que todos los hombres son iguales. Es buscar hombres que no hagan lo que ha hecho tu padre. Y es difícil encontrar algo bueno en malas personas. Es decir, o sea, el peor de los maltratadores, la peor de las maltratadoras, el otro se enamoró de él, se enamoró por algo, porque vio algo bueno. Nadie se enamora del maltrato, nadie se enamora del alcohol, nadie se enamora del insulto. Yo me enamoré de tu madre, que luego ha sido una mujer malísima, porque era lo que sea, porque era inteligente, porque era divertida, porque me hacía sentir especial. Pero era que detrás de eso también había una persona pues, incapaz de contener su rabia, manipuladora, arpía. Busca a alguien que tenga más cosas buenas que malas. ¿Vale? Aquí tenemos que fomentar la autoestima de nuestros hijos para que no tengan miedo a la intimidad con el sexo contrario, ¿no? Desde luego hay que ser leales y hay que ser fieles. Lo que decía, ¿no? Que una educación sexual positiva, enriquecedora, ¿no? Y desde luego también ayudar a nuestros hijos a entender que no va a haber nadie perfecto. Yo con mi mayor estoy un poco preocupado por esto. Porque mi mayor tuvo una novia, esta novia no se portó muy bien con él, le hizo daño, y desde hace 2 años y medio no ha estado con nadie. Y creo que a mí me preocupa ya, porque digo, macho, 22 años, vamos a ver, ¿eh? Y hay una parte donde él, en parte está cómodo, digo, pero es que esto es muy egoísta. Porque, claro, salir con una chica te exige que tú, aunque estés en casa a gusto y no quieras salir, has quedado con tu novia. Te exige que tu novia hoy está triste y tienes que animarla. Cuando a ti exige que tu novia, o sea, amar a otra persona nos hace sacar lo mejor de nosotros mismos, pero supongo un esfuerzo. Pero por otra parte me dice que es que no ha encontrado a la chica. Y digo, vamos a ver, macho. Porque me gusta rodeado de mujeres espectaculares. Es decir, en la universidad tiene chicas buenísimas, guapísimas, inteligentísimas y supercapaces. En la parroquia tiene niñas guapísimas, bellísimas, inteligentes, supercapaces. En el CETA, que está metido en temas de estos en otra parroquia distinta, tiene mujeres en el grupo de amigos. Pero no es mujer, Gabriel. O
O sea, hay un punto donde él está intentando, que pasa también a mi ahijado, que es un mejor amigo, a Rodrigo, que es el hijo de mi mejor amigo, que le pasa lo mismo también. Una generación que además los dos son guapísimos, mi hijo es espectacular, tengo un hijo que es guapo, no lo siguiente. No, de verdad, una cosa salió de su madre, es un tío espectacular. Es muy guapo, es inteligente, es cariñoso, lo tiene todo. Y tiene un montón de niñas que yo sé que están detrás como locas, pero él no encuentra la muerte. Pero hay un problema. Hay muchos. Porque tengo varios hijos varones. O sea, que ellos dicen que vengo de un día y no funciona una relación con una mujer porque están súper saturadas del tema del feminismo. Entonces ven todas las cosas malas de los hombres, o sea, o al menos tienen una proyección de que son mis derechos y tú no me vas a reconocer. Porque están viendo en el hombre o en el hijo. No están viendo compañero o complemento, sino alguien antagónico. Entonces ellos dicen que tienen una enfermedad demasiado. O sea, en parte, esto puede pasar, pero en la realidad esto no. Es difícil que es ahora encontrarme. Sí, pero en la realidad a mi hijo esto no le pasa, porque las amigas que tienen son antifeministas. Vienen de entornos familiares, o sea, si mi hijo sale con una chica y la chica es una feminista de estas, de cuidado, mi hijo la da boleto al minuto 2. O sea, no le resulta ni siquiera atractiva. O sea, las chicas, está rodeada de chicas buenísimas, que son mujeres que tienen un feminismo muy sano, pero que no creen que el hombre sea malo. La tienen niñas muy buenas. Y estoy preocupado. Es que yo me comento esto porque las chicas con ese perfil sí han estado dentro de la misma iglesia. Sí, han estado. No, sí, las hay. Uno piensa que todo es maravilloso cuando están en la iglesia o van a la parroquia, no es así, ya está muy contaminado. Las hay. Pero mi hijo tiene el problema de que tiene unas expectativas como muy altas. Y yo le digo, macho, que con 22 años el mercado todavía está bien, como sigas avanzando, ya entras en el mercado de segunda mano. Y cada vez, es verdad, o sea, las niñas buenas, las niñas valiosas, las niñas tal y cual, van teniendo novio. O sea, las que van quedando ya son las que no las quiere nadie. ¿Entiendes? Pobrecitas, ¿no? Claro. Esto es demasiado. Digo, macho, no lo dilates mucho, que como te plantes con 25 años ya, a ver, y seguro algunas son solteras, son unas familias maravillosas, pero que la idea es ponte en juego, hijo, ponte en juego. Porque solamente te pones en juego podrás encontrar, solamente podrás sacar lo mejor de ti. Bueno, no, ya está, no cuento aquí mis historias, ¿no? Pero lo importante es esto, ¿no? Bueno, a veces también nos encontramos que las personas con dificultades con la orientación del deseo tienen dificultades con variables familiares que son disruptivas, ¿no? Por ejemplo, cuando hay separaciones o abandonos, a veces el niño tiene que hacerse cargo de la madre o tiene que hacerse cargo del padre. A veces nos encontramos con padres, ¿no? Con madres que han quedado devastados después de una separación, después de una infidelidad, después de un abandono. Y a veces los hijos, sobre todo adolescentes, tienen que hacerse cargo de su madre, tienen que sostener emocionalmente a su madre o sostener emocionalmente a su padre. Y eso no es algo que un adolescente tenga que hacer. A ver, no queda más remedio, pues es que su madre está mal, es que las cosas como son. Pero a veces ahí los padres tenemos que aprender, en el caso de que nos toque vivir cosas de estas, tenemos que aprender a ser más resilientes y más fuertes. Y aunque yo esté roto por dentro, no es mi hijo con quien me tengo que descargar. Tengo amigos, tengo directores espirituales, tengo psicólogos, tengo profesionales que me pueden ayudar, pero mi hijo no es la persona en la que yo tengo que descargar mi vacío, mi dolor, mi historia. A veces no me da más remedio, ¿no? Pero cuando un niño vive de manera sostenida, que tiene que sostener a un padre que está mal, le cuesta mucho hacer todo eso. Hay una cuestión de que, lo digo porque conocí los casos, como que el niño, aún siendo pequeñito, se siente culpable de la separación de sus papás. Cuando los padres se separan, yo creo que lo comenté ayer, ¿no? Y se siente que tienen una responsabilidad con la mamá o así. Pero cuando los padres se separan, ya comentaba esta mañana que es un problemón para un hijo que se separen, ¿no? Pero las cosas se pueden hacer bien para que minimicemos el daño. Y lo primero que hay que decirle a los hijos, cuando los padres se separan, hay que sentar a los hijos, el padre y la madre, y hay que decirles, mira, papá y mamá, nos vamos a separar, no nos queremos ya
como pareja, pero os queremos mucho a vosotros como otros. Y lo primero que tenemos que deciros es que nuestra separación no es por vuestra culpa, no tiene nada que ver, aunque nos hayamos enfadado con vosotros, aunque hayamos estado, porque el niño piensa que mi padre se separa porque yo me he portado mal o porque no soy suficientemente bueno. El que decirles, mira, no tiene nada que ver contigo. De hecho, vosotros sois lo mejor que nos ha pasado, ¿no? Y por eso, aunque mamá y yo no seguimos como pareja, sí seguimos como padres. Y queremos yo quiero que queráis a vuestra madre, yo quiero que queráis a vuestro padre, pero no es culpa vuestra, no tiene nada que ver con vosotros. Es porque mamá y yo no hemos sabido querernos bien y pues ya no podemos seguir juntos. ¿Vale? Pero no tiene nada que ver con vosotros. Cuando haces esto al niño, por lo menos ya le minimizas el daño, porque si encima te separas, el niño piensa que es por su culpa, ¿no? El niño siempre quiere ayudar a sus padres. Entonces, cuando tiene una madre o un padre que son extenuantes y agotadores, yo no quiero esto en mi vida, A veces los hermanos son especialmente duros y hirientes con respecto a los miembros más débiles de la familia. Una vez un paciente, que era homosexual, era un menor de 9 hermanos, tenía hermanos mayores, tenía 3 hermanas mayores, su madre eran 3 hermanas mayores, luego todos chicos y él. O sea, 3 hermanos mayores, 3 chicos y él, era el séptimo. Su padre no tenía mucho trato con él porque era el alcalde del pueblo y estaba siempre muy liado. Él tenía muchas madres, tenía a su madre y a sus 3 hermanas. Y sus 3 hermanos mayores eran bestias, no, los siguientes. Eran animales de Bellotrán, un pueblo de Burgos, una cosa de Segovia, perdón, de la España más profunda. Y este era un niño sensible. Y sus hermanos le machacaron todo lo que pudieron más. Le machacaron por ser sensible, por llorar, porque era una amenaza, porque era un flojo, porque era un niño pequeño que no tenía la fortaleza ni la agresividad de sus hermanos. Y sus hermanos fueron especialmente hirientes. Él siempre quiso jugar con sus hermanos le rechazaron sistemáticamente y además le dijeron que era una amenaza. Todo el rato el mensaje, esto es una amenaza. Que tiene que hacer constantemente desafíos de virilidad para ya no diga, bueno, no se mató en milagro muy tarde de estas, porque quería estar a la altura de sus hermanos y siempre sentía que no era suficientemente hombre. Pues ahí a veces es importante que los padres estemos al tanto de esto, ¿no? A veces nuestros hijos en casa, entre los padres, de los hermanos o en el colegio sufren insultos o abusos. Y a veces hay un maltrato físico o psicológico por los hermanos o por los padres. Pues, ¿qué podemos hacer los padres para educar a una sana sexualidad a nuestros hijos? Y luego no ser nosotros una carga para nuestros hijos, estar muy atentos a las dinámicas de relación que hay entre los hermanos y educar en el respeto, en el cuidado, en el cariño y proteger siempre al más frágil y al más débil, ¿no? Que no haya insultos ni abusos en casa. Hay familias que se normalizan muchísimo los insultos. Unos amigos míos muy queridos, muy cercanos además, tenían la costumbre con frecuencia y se enfadaban de tratarse muy mal y insultarse. O sea, el padre a la madre. Tú eres imbécil, es que eres subnormal, es que como haces esto, gilipollas es un insulto. No, o sea, para ellos era normal tratarse de esa manera y esto provocaba graves daños a sus hijos, que se trataban luego entre los hermanos también así. Y me acuerdo que mis hijos, que les quiere mucho, es una familia muy querida, muy cercana, muy buena, ¿verdad? No querían ir a casa de estos amigos, porque además les invitaban a la mesa, porque no quiero ir, esto no ves cómo se tratan, no nos insultan, cómo tal. Y ya pues hablamos con ellos y mira, es que esto no lo puedes hacer, no, pero si nos decimos imbécil y no, es que imbécil es una agresión. O sea, cuando tú me dices, oye, tú has puesto aquí, has planchado esto, pero es imbécil lo que te pasa. Cuando tú haces eso, que para ti es normal, tu hijo aprende que es la manera natural de tratar a los demás. Ellos lo entendieron, han cambiado muchísimo y están fenomenal, pero esto pasaba, ¿no? Y desde luego prevenir, no hacer nunca ni maltrato físico ni maltrato psicológico. Bueno, una cosa que ya hemos hablado, ¿no? Es que la falta de amor entre los padres genera muchos problemas a las personas en su identidad sexual, porque lo que decía esta mañana, ¿no? Cuando unos hijos ven el amor de sus padres, es algo que quieren replicar de manera natural. Entonces, cuando hay un amor no expresado, hay padres que se quieren mucho pero jamás se expresan el afecto. De verdad, hay muchos padres que muchos amigos míos me lo cuentan, son mis padres sé que se quieren, pero mis padres yo no los he visto de la mano en la vida.
No he visto un beso. Mi padre llega a casa, saluda a mi madre y se va al salón. O se va a la cocina con ella, pero no hay afecto físico, no hay ternura. Si no hay esto es un problema tremendo, aunque haya amor. Discusiones frecuentes, hay parejas que se quieren mucho pero discuten mucho. Pues a lo mejor no tenéis que discutir tanto. O no podemos hacerlo delante de los niños, porque es un modelo que es muy malo, agresiones abiertamente, ¿no? Chantajes, hay muchos padres y madres que en la relación de pareja son emocionalmente muy chantajistas. El chantaje emocional, ¿no? Es la moneda de cambio para que hagas cosas. O esto, ¿no? Ausencia de expresión física del amor, ¿no? Entonces, como padres, ¿qué tenemos que hacer? Amar bien a nuestras mujeres, amar bien a nuestros maridos, expresando el amor, dialogando y manejando bien el conflicto, renunciando a que era un chantaje y dando muchos besos y muchos abrazos. En muchas ocasiones, muchas personas desarrollan atracción hacia el mismo sexo porque han sufrido abusos sexuales, porque tienen amistades perniciosas. De verdad, que a veces que nuestros hijos se hacen amigos de gente que es dolor, ¿no? Porque a veces, a través de los móviles o de internet, entran en contacto con más mensajes e historias que son tremendamente dolorosas, ¿no? Porque a veces sufren el rechazo de los propios amigos, sufren situaciones de bullying o de maltrato. A lo mejor no porque sean más sensibles o porque tienen gafas, porque tienen granos, o porque sencillamente son el objeto de odio de un maltratador, ¿no? La televisión, las primeras salidas de ocio, hay que tener cuidado con esto. O sea, en España los niños empiezan a salir más o menos en torno a los 15 años. 14, 15 años es cuando ya los niños empiezan a salir, ¿no? Van a un bar, a una discoteca, a mayor 16 ya más, y ya con 17, 18 pues ya mucho, ¿no? Y hay que estar muy pendientes de esto. O sea, cuando mi hijo empezó a salir, mis hijas también tenían hora de llegada a la casa. Tienes que estar a las 10, a las 10 y media, a las 11 en casa, para que se vea. Y el dinero que te voy a dar es el dinero justo para que te tomes una Coca-Cola o una cerveza. Y mi hijo me decía, pues que eran los niños que pueden llegar mucho más tarde y sus padres le dan aquí $40 para salir. Y digo, mira, qué locura. Porque un niño de 16 años, sin hora para llegar y con $40, no se va a ir a rezar al Santísimo. ¿Qué crees que va a hacer? Que a lo mejor no hace nada porque es súper maduro, está súper bien educado y el hombre lo hace fenomenal y se dedica a invitar a sus amigos a palomitas. Muy bien, pero lo más normal es que un niño de 10 años, si no le llega ni con 50 euros o con 40 euros, lo que haga sea emborracharse como un piojo. Si le da una noche loca, fumar lo que no tiene que fumar, ¿sabes? Y vete a saber qué pueden hacer, ¿no? Hay que estar muy pendientes de esto, muy pendientes, ¿no? Y luego también estar atentos a los novios y novias que tienen nuestros hijos. Hay que estar muy pendientes. Yo he tenido conversaciones con el novio de mi hija y con la novia de mi hijo. Y hablé con ellos. O sea, bien, no están ahí, le dan con la escopeta recordada. Que le hagas a mi hija, lo voy a hacer yo contigo. ¿Sabes? Pues no. Pero oye, hablamos, oye, confío en ti, sé que la vas a querer, que la vas a cuidar, eres un buen tipo. ¿Sabes? Ya está, fenomenal, y con la novia igual, ¿no? No, era una niña buena, pero se portó mal conmigo, era una niña buena. Sí, ¿no? Pero ya me queda ya, como me queda, pero es la última esta. Bueno, como padres, ¿qué podemos hacer? Entender lo que hay que hacer, ¿no? Estamos muy atentos a todas estas cosas para ayudar a nuestros hijos, ¿no? Finalmente también esto, ¿no? O sea, a veces nuestros hijos hacen mucho de golfo, pero los padres no tienen formación moral y formación ética, ¿sabes? Porque bueno, pues hay padres que les parece bien todo. O sea, a mí con 15 años se pone a salir y lo primero que hago es darle un condón, pues si haces algo, hijo mío, toma, no vaya a ser que dejes embarazada alguna. Oye, hija mía, toma un condón por si esta noche tienes suerte, porque el chico, Pero vamos a ver. En el café todo bien y fenomenal. No, es que cosas son buenas para el hombre y cosas que no son buenas para el hombre. Y hay formas mejores o peores de esto. Y esto hay que formarlo, tenemos que estar atentos, ¿no? Y normalizar conductas patológicas. Bueno, el niño viene borracho toda la noche, pero no pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? ¿Cómo que no pasa nada? Y bueno, esto que ya lo he contado en la ponencia, ¿no? Pero generar todos estos espacios, ¿no? Para ayudar a nosotros. Si hacemos todas estas cosas, que madre mía, que no es fácil,
Si hacemos todas estas cosas, es difícil que nuestros hijos no tengan, como siempre está la libertad, ¿no? Pero que no tengan una libertad que les permita elegir lo que es bueno en sus vidas. Luego siempre pueden elegir lo que sea y siempre pueden hacer cosas que no están bien. Pero en todo caso, yo sé que mi hijo se ha liado con niños, porque liga mucho, es muy guapete, ¿sabes? Pero mi hijo yo creo que ya se ha dado cuenta de que hay cosas que son buenas y otras que no son. Y tienen que explorar sus límites y el horizonte, tienen que hacerlo. Pero es como el hijo pródigo. Yo me fui fuera y vi que aquí lo que pensaba que era felicidad no lo es. Estoy comiendo algarrobas, comiendo los cerdos, y yo sé dónde está la verdad y dónde está el bien. Por lo que para un niño que efectivamente en su adolescencia tiene que probar cosas y experimentar cosas, pues luego es verdad que esto a mí no me sirve, porque yo he visto algo más bueno y algo más malo. En mi casa hay comida y se come bien. Entonces, qué importante hacer esto. Y esto no es matemático. Todos conocemos casos de padres maravillosos, buenísimos en todo esto, y ha habido ejemplos de mal. Pero esto no es lo habitual. Hay que confiar, lo digo mucho a mi mujer, en que la labor de ser padre es una labor para toda la vida. Esto es un pico pala, es una carrera de fondo. Y al final, después de muchos años, las cosas van saliendo. Ya os conté ayer que mi hijo aprendió a tirar de la cadena con 14 años. Nos costó 14 años, pero lo conseguimos. Bueno, esto es todo lo que han contado. Muchísimas gracias. Abrimos la sección de preguntas. Vamos a la realidad. Si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, hemos hablado acerca de lo que es la prevención del abuso infantil. Sin embargo, yo quisiera saber cómo sería el manejo en casa por parte de los padres una vez que esto ya ha sucedido. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es creer 100% a nuestro hijo. O sea, es muy raro que un niño, esto quizá en la adolescencia tardía puede pasar, pero es muy raro que un niño se invente un abuso sexual. No lo hace. Un niño, de hecho, hasta antes de los 11 o 12 años, no sabe lo que es el sexo. No sabe, ¿no? De hecho, muchos niños que han sufrido abusos sexuales, aunque están mal y están afectados, pueden sobrevivir a la infancia, pero rompen y se destruyen en la adolescencia, porque es entonces cuando de repente se dan cuenta de lo que pasó. Cuando mi tío, cuando mi profesor, cuando mi monitor cogía y me hacía esto y me hacía jugar a esto y pasaba esto y tal y cual, que yo sabía que no estaba bien, ahora sé lo que es eso. Entonces, lo primero es creerles siempre, siempre. Decirles, pues te creo y te agradezco infinito que me lo hayas contado. O si no te lo ha contado el niño, lo has descubierto tú. Les digo, no pasa nada, mi amor, no pasa nada. Vamos a hacer todo lo posible para que estés bien. Lo primero suele ser, casi siempre eso, primero querer al niño. Segundo, poner clarísimamente límites. O sea, a través de una denuncia, lo primero. O sea, si yo me entero que el profesor, que no sé quién, está abusando de mi hijo, tengo que denunciarlo. Y tengo que hacerlo, aunque sea el obispo. Porque es bueno, pero a veces es muy bueno. Ha sido un profesor que es muy respetado, que tiene mujer e hijos, ha sido un cura que no son los que más lo hacen, ¿sabes? Pero hay que denunciar siempre, siempre. Nunca hay que permitir que esto se perpetúe en el tiempo. Yo he tenido casos de hijos cuyos padres primero no les creyeron y luego cuando sí les creyeron lo que hicieron fue tapar el abuso, ¿no? Porque claro, si es, imagínate, ¿no? Imagínate que es mi padre el que hace esto, a mi hijo. ¿Qué hago? ¿Yo denuncio a mi propio padre? Y no taparlo, como pues ya no vamos más a casa del abuelo. O si vamos a casa del abuelo, ya estás todo el rato conmigo. Pero no hay nada. El niño experimenta que ha sido doblemente abusado. Por el abuelo cuando me abusó y por mi padre porque no me defendió. Tuve un caso una vez, una madre, una chica que empezó a ser abusada por la nueva pareja de la madre. Entonces la niña estaba fatal y cada vez que la madre no estaba en casa, el padrastro abusaba sexualmente de ella. Hasta que un día la madre entró y los descubrió, los pilló. Los pilló cuando habían acabado. La niña estaba desnuda dentro de la cama y el marido nuevo estaba vistiéndose. Entonces la madre le descubrió. Pero no es lo que no sé lo que parece, cómo haces esto y tal, pero no, ha sido solo esta vez, hija mía, que te ha hecho, me ha hecho tal, no sé qué, pero solo ha sido esta vez, ¿verdad? No ha sido mal, ha sido por culpa de tu hija, que tal, no sé qué, mamá, no. Con esta madre
echó a este hombre de casa, pero él insistió, le pidió perdón, y al mes y medio volvió a vivir. La hija ha sido abusada, claro, este hombre al principio no la abusó, luego volvió a abusarla. Esta hija tiene una doble herida, una herida del abuso que vivió y de la negligencia de la madre que no la protegió. Mi madre no fue capaz de protegerla. Para mi madre era más importante no perder a su pareja que proteger a su hija. Pues leerle siempre, poner límites, casi siempre a través de una denuncia, y luego ayudar a nuestro hijo o a nuestra hija a que obtenga un asesoramiento, un tratamiento psicológico que le ayude a sanar las heridas que se le haya podido ver. Pero hay que ser muy diligentes. Por eso mismo, una cosa que hay que tener mucho cuidado es que no haya ruptura familiar por el abuso externo. Porque ¿qué es lo que pasa cuando hay un abuso de alguien, como el caso que yo tengo, y empieza a culparse entre papá y mamá porque tú no te cuidaste o porque tú no vienes a casa o porque tú no te cuidas, ese niño te perdió? Porque si mis padres se pelean porque a mí me ha pasado esto, la culpa es mía. La culpa de mis padres se peleen es mía. Los niños tienden a pensar que todo lo que pasa es por ellos. Son muy autorreferenciales. Entonces, si mis padres, yo cuento que han abusado de mí, mi padre se pelea porque mi padre echa la culpa a mi madre, mi madre a mi padre, pam, no sé cuánto, pum, pum, yo siento que encima la he liado. Y encima es culpa mía. Entonces, no. Hay que estar muy unidos, decirle, pues gracias, poner límites, darle todo el amor y todo el afecto, y luego llevarle a un profesional, asociación, psicólogo, que son los que saben trabajar con niños que han vivido abuso y que pueden sanar mucho las heridas que tienen. ¿Cómo de pronto nosotros, que somos una persona fuera del núcleo familiar, si tenemos conocimiento de pronto de algún tipo de este caso, podríamos actuar? Porque en el entorno de mis amistades tuve una amiguita que es totalmente separada del esposo, vivía totalmente en estado de bueno, él la trataba súper mal. El hijito de ella fue abusado por un primo del papá de ella, ¿ya? Y o sea, lo que yo primero le dije fue denuncia, pero por lo que el esposo dijo, no, ¿cómo vas a creer que este es mi primo? Hay que alejarlo y todo este tema. Entonces, yo no sé si de pronto ella está en la forma correcta, pero a veces sí, como que, de pronto porque no puedo entender, porque no lo he vivido, pero ella, la forma de tratar al niño es como que, primero obviamente lo sobreprotege, pero el niño está tomando varios rasgos ya más femeninos, entonces ella como que, no sé cómo ella está de pronto criándolo después de esto. Pero sí me he quedado como que yo al menos quisiera saber cómo poder ayudarla a ella, porque es algo, o sea, es una persona muy cercana a mí y me afecta ver el hecho de que incluso ya ha habido casos de que al niño lo molesta. A mí me tocó en su momento interferir, hablar con amigos del Ministerio de Educación para que haya esa llamada de atención a los padres de los niños, porque a él le está afectando, tuvieron que incluso cambiarlo de escuela. Entonces, de pronto no sé si ella está actuando bien en la forma como lo está criando después de eso. Bueno, son varias cosas muy concretas de este caso, pero muy genéricas que nos pueden servir. Nosotros somos conscientes de que un niño está siendo abusado, tenemos que intervenir. No hacerlo es, ¿cómo se llama? El delito de ayuda, ¿no? Obstrucción de justicia. No es una conflicto, como delito es negación de ayuda, no sé cómo se llama. El caso es que omisión de auxilio. Yo tengo la obligación de hacerlo. Esto tiene un límite. Es decir, si yo sé que un niño está siendo abusado sexualmente y tengo pruebas fehacientes de que esto es así, o sospechas, yo tengo que intentar hacer algo. No puedo mirar para otro sitio. Esto no siempre tiene que ver con poner una denuncia, porque a veces es el propio niño el que no quiere que se denuncie. Si tú denuncias en contra de la voluntad de la niña, imagínate una niña que está siendo abusada detrás de que tu vecina de 12 años está siendo abusada por su abuelo, por su padre, y tú dices, hay que denunciar a la niña, no, y tú denuncias, esa niña tiene una doble agresión, la de su agresor y la tuya que no ha respetado su derecho. Esto no quiere decir que no hay que denunciar, sino que hay que hablar con esa niña
para poquito a poco alejarla de esto, poner un límite, impedir que su abuelo, que su tío, que su padre abuse de ella, y luego con el tiempo poner una denuncia. Pero todo en su orden. Las denuncias son importantes porque los abusadores son abusadores. Hoy abusaban de esta niña, pero mañana buscarán a otra víctima y luego otra. Entonces, solo cuando hay una denuncia, el abusador para su comportamiento. Lo para. Y si le pasa una condena, lo para. Entonces, hay que denunciar, pero no en contra de la víctima. La víctima tiene que ver que eso se puede hacer. En el caso concreto de tu amiga, es evidente que su hijo, a raíz de esa experiencia y durante la incorporación de la madre, está teniendo problemas de comportamiento. Su comportamiento es muy amanerado, tiene una dificultad. Toda tu amiga tienes que convencerla de que tiene que llevar a su hijo a recibir ayuda. Es que ella intenta justificar mucho, a veces le da esa, no sé, no le pone límites, incluso lo justifica por lo que ha pasado, porque ella primero, ella es la que dice, fue mi culpa, por el hecho de que ella trabaja. Sí, pero no, o sea, hay cosas de tu amiga. Mira, cuando hay un abusador, cuando hay un ladrón, cuando hay un asesino, la culpa es del ladrón. Yo puedo ir con el bolso, la mochila abierta, pero hay un tío que la ve abierta y me roba. La culpa no es mía por llevar la mochila abierta. Hombre, podría ser más prudente. Pero igual que yo voy con la mochila abierta y me puede llegar y decirme, perdona, llevas la mochila abierta, ciérrala, que lo hace la gente, hay uno que ha dicho me aprovecho de ti. El abuso fue culpa del primo, no tuyo. En realidad es que tenías que trabajar, tu hijo pensaba estar bien cuidado, bien querido y ya está, no es tuya. Pero sí que es responsabilidad tuya que tu hijo esté sano. Y para eso es evidente que tienes que pedir ayuda. Y tu hijo ha sido abusado y tienes que trabajar. Y tienes que aprender a cuidar a tu hijo con afecto y con límites. Eso sí que es tu responsabilidad. Pero sé firme con ella. Porque ese niño todavía puede sanar la herida que tiene. Cuanto más tiempo pase, más profunda sus heridas. Pues ahí con tu amiga, clarísimamente. Una sola situación. Yo tuve una vez en la consulta una experiencia parecida. Vino una madre con su niño de 4 años, que le habían encontrado jugando con otro niño de 7 u 8 años en el baño de la escuela. Entonces ella vino asustada y era una situación parecida. Ahora, yo estoy de acuerdo que se tiene que hacer la denuncia, pero cuando son 2 niños, hay que ver el otro niño también qué está pasando, porque suele ser que ese niño también está siendo abusado. Entonces, ¿qué fue lo que pasó acá? Que la una postura hubiera sido, no denuncien al niño que le expulsan de la escuela, al niño de 9 años, pero él quedaba allá con su problema y sigue víctima de abuso también en su entorno. Entonces, lo que en este caso hicimos fue, hablar con la señora, trabajando el tema de la culpa con los padres, pero averiguar en la escuela también qué pasaba con ese otro niño, ¿no? Porque un niño que tiene juegos sexuales a esa edad es porque él también los está viviendo y los reproduce con otros niños más pequeños. Entonces resultó que ese niño de 9 años, que en este caso era el abusador, y que como decía ustedes, el culpable también era víctima de otro. Entonces era un niño que, si bien tenía la culpa, pero él también estaba reproduciendo algo que le pasaba a él. Entonces no podíamos nosotros simplemente a él botarle toda la culpa y dejarlo a él como el abusador sin averiguar su entorno también. Y ese es el riesgo que se puede correr como en este caso, ¿no? O sea, cuando se trata de menores que se abusan entre ellos, la realidad siempre es esta. Yo tuve un caso el año pasado en un colegio, pues gente igual. Era un niño de 8 años que estaba en el baño pidiéndole a un niño de 6 años que le hiciera una felación. ¿Bien? O sea, evidentemente este niño de 8 años estaba viviendo algo que tenía que vivir. En este caso era que veía con su hermano mayor pornografía. Su hermano mayor veía pornografía y se masturbaba delante del ordenador y el otro estaba allí mirándolo. Entonces, eso es un tipo de abuso. Claro, no hay nadie a quien denunciar en este caso, porque no es que este niño de 8 años su padre o su tío o alguien hubiera abusado solamente de eso, sino que estaba viendo una cosa que él no tenía que ver, que era pornografía con 8 años. Entonces él solamente jugaba a reproducir los comportamientos que había visto en la pornografía. La denuncia solo tenemos que hacerla cuando tenemos a una persona que es mayor de edad o con una diferencia de edad suficientemente grande como para poder atribuir tanta responsabilidad. Pues por tengo 17 años y está abusando a niña de 8, pues hay que dar una denuncia. Evidentemente. Pero claro, como tú muy bien dices, en cada caso hay que analizar con criterio que no basta con decir al niño de 8 años expulsado de la escuela para esto. Hay que preguntarse qué ha llevado al niño a esto. Muy bien visto, gracias por la pregunta. Bueno, yo creo que el tiempo nos apremia, pero yo sí quiero decir algo.
Si quiero, ya no me aguanto más. ¿Cómo te vas a A ver, callar? no me callo. A ver, he escuchado muy atentamente todo y a mí me llama la atención algo. Y es que volvemos a caer en un mundo muy psicologizado. Es decir, cuando explicabas la familia, cuando explicabas que los padres tienen que hablar con los hijos, cuando explicabas que tengo que dar besitos a mi esposa, que tenemos que vivir casi una familia ideal, resulta que eso no es en la vida real tan fácil. Y entonces esa es la primera reflexión, la reflexión que yo llevo acá. No estamos en familias ideales, estamos en familias disfuncionales, psicologizadas difíciles, en historias difíciles, el papá tiene una historia, la mamá tiene otra historia, los dos se unieron a hacer otra historia. Entonces, ¿cómo no quedarme en ese mundo en el que los problemas lo voy a solucionar con un besito y con hablar y hablemos? Yo creo que hay otro mundo que hay que explorar, es el mundo de la virtud, que tú lo tocabas ayer. Es decir, el mundo de la virtud, que trae una gracia detrás, que la llamamos gracia a la obediencia, eso hay que hablar en ella. Sea católico o no sea católico, pero yo creo que tiene que haber una fuerza distinta porque hay papás muy tímidos, hay mamás tímidas. Yo vengo de una familia donde mi papá era muy tímido, no hablaba capaz conmigo, no hablaba, pero yo lo veía, su virtud, su trabajo. Pero entonces, ¿cómo el testimonio? Y también ahora estamos construyendo familias del siglo XXI. Yo veo muy importante, no sé cuál es tu criterio, pero de que tenemos que vivir hay que explorar ese mundo espiritual en el hogar. Olvidémonos de que somos católicos o no lo somos. Pero esa parte espiritual, que es donde está la fuerza, que no sé dónde sacó, la mamá saca esa fuerza de decir, bueno, hablemos porque estoy llena, y algo, de dónde le viene esa fuerza, es tímida, ¿cierto? Entonces, no sé si se mueve, también es importante que le trabaje y ¿verdad? Porque dejarlo en un mundo solo emocional es muy peligroso, porque hoy me siento con las ganas de hablar y cuando ahora esté libre y tengo que hablar. O sea, estamos en una cuestión emocional, cosa de compromiso. Es verdad que, como dice el Papa Francisco, ¿no? Una familia es un campo de refugiados. Es el lugar donde acogemos la idea de facilidad de cada uno. La verdad que no somos perfectos. O mejor dicho, perfectos somos muy pocos. Pero no somos perfectos y efectivamente no podemos caer efectivamente en una psicologización de todo, ¿no? Todos tenemos nuestros límites y llegamos donde llegamos. Eso no quita para que aspiremos a ser perfectos. Ayer me gustó mucho la homilía que nos dio el padre, donde nos dijo que ser perfectos era unirnos en misericordia, en amor. Se nos pide eso, ¿no? Ser perfectos como vuestro Padre del cielo es perfecto. No se nos pide que seamos perfectos, sino que amemos, ¿no? Como decía San Agustín, ama, haz lo que quieras y ama, o al revés, ¿no? Ama y haz lo que quieras, pero ama, ¿no? Pero es claro que la familia es un campo de refugiados, donde cada uno llevamos nuestras virtudes y nuestros defectos. No hace falta ser perfecto en todo. Efectivamente, mi padre no era un padre comunicativo. Fue muy afectivo en mi infancia, pero no fue tanto en mi adolescencia. Y sin embargo, a pesar de eso, había una presencia de mi padre que tenía otras virtudes que compensaban por mucho las carencias que pudiera tener. Esto no quita para que efectivamente que yo, que soy un hombre poco comunicativo, no intente esforzarme por ser más comunicativo. Tengo que crecer en la atención. Pero también tenemos que saber que a pesar de todo esto que os he dicho, y todas esas cosas que os he contado, tenemos que acogernos a la misericordia y a la providencia de Dios. O sea, esto es fundamental. Porque que mis hijos sean felices no depende al 100% de mí. Y tengo que asumir eso. Y tengo que también orar, ¿no? En mi caso, que soy creyente, por mis hijos. Yo rezo mucho por las novias de mis hijos. Y los novios de mis hijos, claro, hace mucho tiempo, desde mucho antes de tener novia, mi mujer y yo nos pusimos todas las semanas a rezar por los futuros novios o novias de nuestros hijos. Y lo hacemos, somos una de novia. O sea, yo cuando llegamos a estos novios, dice que sepas que yo he rezado mucho por ti. Le dije a Miguel, antes de conocerte, Marco.
Pero es verdad que no podemos caer en esta especie como de esfuerzo de la voluntad, como si la voluntad fuera suficiente para alcanzar las metas que tenemos. Tenemos que intentar hacer lo mejor posible, tenemos que intentar amar lo mejor posible, tenemos que abrazar nuestras debilidades, nuestra fragilidad y saber que el amor consiste esencialmente en esto, en sentirnos acogidos en nuestra miseria y debilidad. Un hogar que es capaz de hacer eso con todos, también mis hijos conmigo, también mis hijos conmigo, es una familia que puede crecer. Cuando yo no me siento aceptado, me siento rechazado en mi defecto de mi virtud, no me siento amado en lo que soy, me siento rechazado. Pues es verdad que hay un componente donde tenemos que acogernos a la misericordia divina, a la providencia divina, a la oración y a explorar mucho también nuestros hijos como ese anhelo, ¿no?, de trascendencia y de plenitud. Ellos tienen que saber, en nuestro caso que tenemos fe, que su vida está en manos de Dios. Y a mí me gusta mucho como padre, porque cuando yo tuve a mis hijos, la sensación que yo tenía era, tú, Señor, sabes cómo soy yo, sabes que soy un desastre, y tú has puesto la vida de esta persona en mis manos, ya lo hiciste con mi mujer y ya se te fue, pues ahora, tú pones en mí la vida de una persona que va a depender de mí para que su vida sea plena. Yo no sé hacer esto. Pero si tú has decidido que esto sea así, eres tú el que va a hacer las cosas. Pues como dependa de mí, no vamos a ningún lado. Nosotros aquí en Ecuador tenemos un problema terrible. La Corte Constitucional nos quitó la patria potestad en derechos de salud sexual reproductiva de niños, niñas y adolescentes. Eso es terrible. ¿Por qué? Porque hay personas abusadoras que están argumentando en su defensa que hubo consentimiento pleno del niño o adolescente para permitir el abuso. Y eso nos complica. ¿Por qué lo pongo sobre la mesa? Porque para poder parar eso, nosotros hacemos las campañas que son en defensa de la familia, pero no el respaldo social. ¿Por qué? Porque la gente no conoce, la gente desconoce. Y ahorita tenemos en la asamblea el Código Orgánico de Salud, donde se está permitiendo, la propuesta es, todavía no está aprobado, la propuesta es que los niños de 8 años puedan pedir transexualidad sin consentimiento de los padres. Está vigente que las niñas desde 12 años en adelante puedan pedir en el Ministerio de Salud la implantación de dispositivos subcutáneos o de pastillas o inclusive sin límite. Una niña de 12 años ahorita aquí en Ecuador puede pedir una histerectomía sin autorización de sus padres, sin conocimiento de sus padres. Eso es terrible. ¿Y por qué? Porque la Corte nos hizo el gran favor de reconocer los derechos sexuales y reproductivos de la niñez y la adolescencia en plenitud. Ellos declararon el Estado de Salvador cuando los padres se opusieran. O sea, el niño puede ir a una institución cualquiera y pedir una protección del Estado para poder hacer lo que quiera. Tenemos casos de niñas que se quieren decir niños y que tienen 9 años. En Europa pasa igual, en algunos países ya están de vuelta, Suecia, Finlandia, Reino Unido están retirando este tipo de leyes, normas, porque se van dando con denuncias. Una niña con 14 años que se quiere hacer una ligadora de trombas, luego cuando con 28 años quiere tener hijos, ¿a quién va a denunciar? Al Estado. Porque me permitieron con 12 años o con 14 años o con 16 años hacer algo que yo no sabía lo que significaba. Entonces, como esto ya ha pasado en esos países que llevan años haciendo esto, ahora han revertido todas estas leyes, pero el daño ya está hecho. Hay cientos de miles de adolescentes que se han destrozado la vida. Bueno, pues nuevamente agradecemos al doctor Tasio por estar con nosotros en Ecuador conversando de temas tan comprometedores.